Buenas a todos. El día de hoy traigo el capítulo 13 de la saga de asesinos seriales, con la historia de Harold Shipman, más conocido como el Doctor Muerte. Bien, sin más paja, comencemos. Biografía. Harold Frederick Fred Shipman, 14 de enero de 1946, 13 de enero de 2004, fue un médico británico, acusado de matar a 218 de sus pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos. Es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. En el año 2000, Shipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de 15 de sus pacientes. Después del juicio, la policía siguió investigando los archivos del Dr. Shipman, o como lo apodaron posteriormente, el Doctor Muerte, ya que se estimaba que Shipman había asesinado muchas más veces y que podría haber llegado a matar a 215 pacientes, probablemente autor de más de 250 homicidios, de los cuales el 80% de ellos eran mujeres. También las edades de las víctimas eran un cuestionamiento para la policía, ya que la persona más joven que Shipman había matado entre esos 15 corroborados, era Peter Lewis de 41 años de edad. Finalmente, las investigaciones terminaron con un posible saldo de 250 víctimas, pero se cerró la investigación con el número oficial de 218 asesinatos altamente probables. Muchas de las legislaciones británicas sobre cuidado médico y a la medicina fueron repasadas y modificadas notablemente como resultado directo e indirecto de los crímenes de Shipman, especialmente después de los resultados de las investigaciones sobre Shipman, comenzadas el 1 de septiembre de 2000. Adolescencia y juventud. La madre de Shipman, Vera, falleció en 1963 a causa de cáncer, cuando Shipman contaba con 17 años de edad. Shipman era un niño hiperprotegido y sobrevalorado. Cuando enfermó era aliviada por inyecciones de morfina, algo que Shipman utilizaría luego como parte de su ritual de asesino en serie como procedimiento para matar por sobredosis. Tras su fallecimiento, estudió con notas muy discretas en la High Pavement Grammar School, Nottingham, Nottinghamshire, Inglaterra, Reino Unido, y en la Universidad de Leeds desde 1964, donde luego conocería a su futura esposa, Primrose. Se casaron el 5 de noviembre de 1966, cuando Shipman contaba con 20 años de edad, y ella concebiría el primer hijo de la pareja, Sarah, el día de San Valentín de 1967, cuando el joven Shipman tenía 21 años. Sería la primera hija de un total de 4 hijos. En 1970, Shipman se licenciaría en Leeds y comenzaría a trabajar en Pontefract General Infirmary, en Pontefract, West Riding of Yorkshire. Tras su muerte, los investigadores llegarían a la conclusión de que la primera víctima de Shipman fue un niño. Luego empezó a matar en 1970 a pacientes en custodia policial durante sus trabajos para el servicio carcelario. En 1974 Shipman conseguiría su primer trabajo estable, 12 millas al oeste de Halifax, West Yorkshire. En 1975 Shipman sería arrestado por primera vez por falsificar documentos para conseguir petidina para su propio uso, pues se había enganchado a esta droga para soportar el estrés que se causaba a sí mismo por no delegar funciones en enfermeros y en el personal de laboratorio. Él mismo ponía las inyecciones y hacía los análisis. Por este hecho, Shipman fue enviado a un hospital de rehabilitación de drogas en North Yorkshire, y después del tratamiento fue declarado rehabilitado. Tras un breve trabajo en Durham ingresa en el Centro Médico de Hyde, Gran Manchester, en 1977. Shipman continuó trabajando como médico en Hyde durante la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, haciéndose un respetable miembro de la comunidad. Detención. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds de la Brooke Surgery en Hyde, frente a la clínica de Shipman, fue a visitar a John Pollard, el coronel de distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman. También habló de las cremaciones realizadas, de fallecidos ex pacientes de Shipman, en su mayoría mujeres mayores. Luego, al finalizar, la doctora diría que Shipman estaba matando a sus pacientes, pero no sabía si era por negligencia o intencionadamente. El caso atrajo inmediatamente la atención de la policía, quien no tenían suficientes pruebas como para arrestar a Shipman y levantar cargos contra él. En la investigación posterior sobre los crímenes de Shipman, culparían a la policía por asignar oficiales inexpertos al caso. Durante el tiempo de investigación, el caso fue abandonado el 17 de abril, con la eventual detención de Shipman como portada. En ese lapso, Shipman asesinó 3 personas más. La última de estas 3 era Kathleen Grundy, una anciana de Hyde.
El 24 de junio de 1998 murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el Dr. Shipman, quien luego firmaría su certificado de defunción. La hija de Grundy, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla de las 386.000 libras esterlinas que tenía para dárselas a su doctor, Harold Shipman. Woodruff fue a la policía e informó de lo que pasaba. El cuerpo de Grundy fue exhumado y examinado, y fue cuando se le encontraron rastros de morfina. Con estas pruebas, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998 y le encontraron una máquina de escribir, del tipo usado para falsificar el documento de herencia. Después de esto, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Shipman y elaboró una lista de 15 muertes para investigar. En los 15 casos, hubo sobredosis de morfina. Los certificados de estos 15 pacientes, los había firmado Shipman y explicaban que los pacientes estaban en mal estado de salud. Juicio y encarcelamiento. El juicio de Shipman, cuyo juez fue Mr. Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999. Shipman fue procesado por las muertes de Marie West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lilley, Ivy Lomas, Germaine Ancra, Muriel Grimshaw, Maria King, Kathleen Wagstaff, Bianca Ponfret, Naomi Nuttall, Pamela Illier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melia y Kathleen Grundy, ocurridas entre 1995 y 1998. Después de que el jurado deliberase 6 días, Shipman fue condenado el 31 de enero de 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después, el aquel entonces secretario de gobierno David Blunkett, aceptó esta recomendación del juez, justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinos. En febrero de 2002, Harold Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Shipman negó insistentemente su culpabilidad, su defensa disputó la evidencia forense contra él, y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó, en vano, que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Aunque podrían haber sido traídos al juicio muchos otros casos, se concluyó que sería difícil tener un juicio justo, a la vista de la publicidad enorme que tenía el juicio original. En cualquier otro caso, sería innecesario llevarlo a juicio, estando las sentencias existentes. La investigación contra Shipman concluyó que el doctor habría matado a unas 250 personas. Algunas personas dicen que los asesinatos dirigidos hacia mujeres mayores se debían a que Shipman había sufrido mucho con la dolorosa muerte de su madre que murió cuando él era joven, mientras que otros dijeron que era un deseo arrogante de poder controlar quién vivía y quién moría, es decir, de controlar vida y muerte. Suicidio. En la cárcel su compañero de celda estaba tan aterrorizado por lo que decían de Shipman que decidió suicidarse. Pero Shipman le salvó la vida, y desde entonces fueron amigos. Shipman mataba solo a gente que correspondía a su victimología y con el ritual correspondiente. Mujeres ancianas y con inyección de morfina. Sin embargo, Shipman fue encontrado colgado en su celda de la prisión de Wakefield a las 6:20 am del 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años y declarado muerto a las 8:10 am. El servicio carcelario informó que Shipman se había ahorcado en los barrotes de su celda, con las sábanas de su cama. Algunos periodistas británicos expresaron alegría por el suicidio de Shipman y alentaron a otros asesinos en serie a seguir su ejemplo. El periódico The Sun fue criticado por su portada festiva anunciando la muerte de Shipman que decía "Ship, Ship, hurra". Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron incertidumbre, ya que con la muerte de Shipman nunca tendrían la satisfacción de que Shipman explicara por qué había asesinado a los pacientes. David Blunkett expresaría ante tanto júbilo: si usted despierta y recibe una llamada diciéndole que Shipman se ha suicidado, ¿usted piensa será demasiado temprano para abrir una botella? Y entonces descubre que muchos están lamentados de este hecho, haciendo referencia a la incertidumbre de las familias de las víctimas. El motivo del suicidio de Shipman nunca fue esclarecido, aunque según su oficial de libertad condicional, Shipman consideraba el suicidio como una manera de que su esposa pudiera recibir una pensión del Servicio Médico Nacional y una suma global, aunque lo habían privado de su pensión. Su esposa recibió una pensión del Servicio Médico Nacional.
Si Shipman hubiera tenido 60 años o más, su esposa nunca habría cobrado nada. El estudioso de perfiles del FBI John Douglas ha afirmado que los asesinos en serie están obsesionados con la manipulación y el control y que suicidarse en la cárcel bajo custodia policial es su gesto final de control. Una de las preguntas que vinieron después fue el por qué Shipman no tuvo custodia exhaustiva para evitar su suicidio, que sí había tenido en las prisiones de Manchester y de Franklin, después de haber amenazado con suicidarse. Poco después de la muerte de Shipman, Sir David Ramsbotham escribió un artículo para el periódico The Guardian que condenó las cadenas perpetuas, alegando que si se les diera a los condenados sentencias con posibilidad a la libertad condicional, y no las sentencias indefinidas, los reos tendrían esperanza de salir de prisión y se evitarían suicidios como el de Shipman. Espero les haya gustado el vídeo. Si es así, denle pulgar arriba, y suscríbanse a mi canal para que reciban más contenido de este tipo. Activen la campanita de notificaciones para que puedan estar al día de cuando suba un nuevo vídeo al canal. Compartan este vídeo en sus redes sociales, se los agradeceré mucho, ya que así ayudarán a hacer mucho más grande este canal. Síganme en Twitter para que estén pendientes de las novedades de este canal. Aquí se despide Brian M924. Hasta el próximo vídeo.